Hola, hola, ya estamos aquí en un nuevo audio digital en este día jueves. Iglesia, no pudimos grabar antes, pero te pedimos las disculpas por no estar como cada martes a partir de las 8 de la mañana hora Chile, 6 de la mañana hora Miami. Pero estamos aquí en este día jueves, así que te bendecimos desde cualquier lugar que te puedas encontrar escuchando estos audios, los diferentes horarios. Bendecimos tu vida, bendecimos a todos esos comentarios que nos llegan a través de las plataformas, a través de las redes sociales, y queremos compartir este episodio número 21. Iglesia, ya nos quedan 4 audios más y terminamos la 6ª temporada de este ministerio que ya lleva 6 años compartiendo en diferentes lugares de una forma simple, sencilla y directa a nuestro corazón. Y en este caso, el título de este episodio y los 4 más que siguen, son 5, ¿verdad? Se va a llamar Devuelve el golpe. Amén. Y vamos a hacer una introducción, porque a veces nosotros como cristianos no entendemos la vida espiritual. Amén. Y el devolver el golpe, estoy hablando a aquellos que ya conocen de Cristo, aquellos que se han convertido y aquellos que tienen una vida activa constantemente, ¿cierto? Como hijos de Dios. Es aquí donde nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, tenemos que aprender a diferenciar entre todas estas cosas que nos pasan, ¿verdad? A entender que muchas de las cosas que nos van sucediendo y que vamos viviendo en diferentes procesos, tenemos, ¿cierto?, que ejercer esa autoridad que desconocemos para poder avanzar y conquistar en los territorios espirituales. Amén. Mire, esto no es una venganza, esto no es una guerra. Lo que tenemos que entender, iglesia, que tú tienes que aprender a identificar ciertos puntos que vivimos, que pasamos, ¿verdad? Y entender que la reacción humana, ¿cierto? Estas emociones que a veces se dejan fluir en nuestra vida, deben ser controladas. Más bien tenemos que aprender la diferencia entre una emoción, ¿verdad?, humana o una reacción humana y la autoridad espiritual que tienes como hijo de Dios. Porque este es uno de los principales errores, es uno de los primeros errores comunes en confundir una venganza con la autoridad. Y estuvimos hablando de guerra espiritual. ¿Cuántos están dispuestos a aprender, cierto? Cómo devolver el golpe, cómo devolver, cierto, el golpe en lo espiritual, dígalo así, para avanzar y conquistar el territorio que el Señor ya nos ha dado por gracia, amén. Pero hay cosas que debemos enfrentar, hay cosas que tenemos que vivir para crecer nuestra fe, para aumentar nuestra fe. Y aquí es donde te invito a hacer la diferencia de una reacción humana, ¿verdad?, con la autoridad espiritual, amén. Y mire, ¿sabe que el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia, porque vamos a estar hablando de varios personajes en los próximos audios, es que Jesús es nuestro mejor ejemplo? Jesús, ¿cierto?, nunca reaccionó emocionalmente ante todas las ofensas, ante todo lo que él estaba viviendo. Sin embargo, él reprendió, ató y expulsó. Amén. Cuando vino, ¿cierto?, el reino de las tinieblas a manifestarse, no intentó quizá interferir en la misión, en lo que él estaba viviendo. Él reprendió, ató y expulsó. Entonces estas palabras tienes que anotar, la iglesia. Tenemos que aprender a reprender, atar y expulsar. Y quiero que busques ahí rápidamente en Marcos capítulo 1, 25. Miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 25. Estoy hablando de nuestro mejor ejemplo, el ejemplo de Jesús. Me dice: pero Jesús reprendió diciendo, cállate y sal de él. Había un hombre, ¿cierto?, que tenía un espíritu inmundo, ¿cierto? Cuando ellos entraron a Capernaum, él estaba siguiendo, ¿cierto?, su misión, su responsabilidad, lo que él tenía que venir a hacer a la tierra, y se manifestaba las tinieblas, venía la opresión, venía quizá esta persecución desde las tinieblas para Jesús, y él en cambio tuvo esa paciencia y esa autoridad sin tener que
llevar sus emociones para que sean, ¿cierto?, quizás visibles, sino más bien tenía esa autoridad espiritual de decirle a todas estas manifestaciones: cállate y sal de él. Amén. Y así sucesivamente, en varios capítulos de la Biblia, Jesús reprendía, ataba y echaba afuera demonios. Entonces no le daba, ¿cierto?, oportunidad a las tinieblas a poder posicionarse quizá en esa circunstancia, en eso que estaban viviendo. Mire, Lucas también habla de reprender. Lucas capítulo 4, versículo 41 dice: también salían demonios de muchos que daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Sabe? Jesús tenía sabiduría, sabía cómo devolver el golpe, no los dejaba hablar. A veces nosotros entramos a este mundo espiritual, ¿verdad? A este mundo como cristiano, a este mundo que se manifiesta constantemente día a día, porque siempre he enseñado que lo espiritual es tan palpable como lo natural, y el Señor nos está enseñando aquí, Jesús mismo, que tenía, ¿cierto?, que tenía autoridad, que tenía, ¿cierto?, que ejercer su autoridad sobre estas tinieblas, sobre este desenfoque, porque estas cosas vienen para desenfocarnos, para quizás distraernos, estas distracciones que venían cuando él estaba caminando por esa tierra. Y mire, estos dos versículos que le he citado, Marcos 1:25, Lucas 4:41, nos habla, ¿cierto?, de que el Señor tenía autoridad y que no reaccionó, ¿cierto?, de una manera humana, ¿cierto?, como una emoción, sino más bien con la autoridad espiritual. Y así también, ¿por qué digo que fue nuestro mayor ejemplo? Porque cuando Satanás, se recuerda, tentó a Jesús en el desierto, él no discutió con Satanás y tampoco razonó, sino más bien sabía las armas que él tenía a su favor. Amén. ¿Y sabe lo que tenía? ¿Recuerda que hablamos en la guerra espiritual? Todas las cosas que tenemos a nuestro favor. La espada del Espíritu, ¿cierto? La palabra. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Citó la palabra en ese momento. Y esa fue la forma de devolver, ¿cierto?, el golpe. Mira, y dice: escrito está. Vamos a buscar rápidamente Mateo 4:4. Entonces, cuando Jesús vino, ¿cierto?, vino Satanás a desenfocarlo, a distraerlo, quizá a tentarlo en ese proceso que él estaba viviendo apartado en el desierto. Él no razonó, él no hizo una guerra, ¿verdad? No tuvo esa emoción humana, sino más bien usó las herramientas, ¿verdad?, de la fe, las armaduras, el poder de la armadura espiritual que lo estuvimos hablando anteriormente, y citó la palabra. Y eso está en Mateo 4:4, donde dice: y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué tremendo. Aquí vino la tentación hacia Jesús, ¿cierto? Fue llevado en el espíritu para ser tentado por Satanás, y él estaba en ese, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, ¿cierto? Tuvo hambre y vino distracción de Satanás para que él fuera tentado, para que él fuera, ¿cierto?, amolestado, para que fuera desenfocado de su camino. Sin embargo, él tenía esa autoridad, él entendía el poder de la armadura espiritual, que ya la estuvimos enseñando. Él entendía que él tenía que avanzar y conquistar lo que ya estaba escrito sobre él. Amén. Qué lindo cuando podemos ver que en Jesús, ¿cierto?, en Jesús, en el nombre de Jesús tenemos autoridad. En la sangre de Cristo tenemos autoridad, y podemos ver estos ejemplos donde ya habíamos aprendido de la guerra espiritual para que tú puedas devolver el golpe. Iglesia, hablo del área espiritual. Si tú estás viviendo opresión, si tú estás viviendo esa opresión constante, ese desierto, esa prueba, ese abismo que quizás a veces viene y llega a nuestra vida sin aviso y no aprendemos a identificar, cita la palabra que está escrita. Amén. Porque el Señor nos ha dado desde el Génesis hasta el Apocalipsis tantas promesas para que tú y yo podamos declarar aquí en la tierra. Por eso es importante aprender a identificar. Amén. Aprender a saber qué es lo que nos está pasando, ¿verdad? Qué es lo que estamos viviendo. Nosotros
el creyente, ¿verdad? No podemos actuar ni reaccionar con nuestras emociones. Y es algo que nos cuesta tanto. Mire, usted cuando ore, iglesia, ore que sus emociones se sujeten a la presencia del Espíritu Santo. La verdad que hay un libro de una chilena que no recuerdo su nombre, pero dice, mis emociones sujetas al Espíritu Santo. Es muy bueno, yo siempre lo recomiendo, porque realmente una de las cosas que fallamos constantemente en nuestra humanidad es que reaccionamos con nuestras emociones y no entendemos y no identificamos que tenemos autoridad, que tenemos el poder para avanzar y conquistar lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha dicho. Por eso debemos aprender a ejercer esa autoridad. Amén. Y mire, quiero que te haga una pregunta que yo siempre me hago constantemente cuando uno se empieza como a evaluar, uno empieza a reflexionar en las diferentes circunstancias, en las diferentes situaciones que nos toca vivir día a día, y me hago una pregunta constantemente para poder crecer, porque uno tiene que ir exigiéndose para poder crecer en lo espiritual y como ministro de fe. Entonces, antes de hablar, antes de actuar frente a cualquier opresión, yo siempre me hago esta pregunta y digo, ¿estoy reaccionando desde el dolor? ¿Estoy reaccionando desde mi orgullo, desde quizás mi personalidad, desde mis emociones? ¿O realmente voy a responder con la autoridad de Cristo? Y hay muchos lugares en nuestra vida, muchas formas y circunstancias que hemos tenido que guardar silencio, y a donde el silencio ha sido sabio, donde nuestras palabras han sido sabias para responder, porque cuando respondemos de nuestras emociones o cuando respondemos desde el dolor, todo puede empeorar, iglesia. Amén. Hay poder en la armadura espiritual, iglesia, y Pablo nos enseña, y lo estuvimos viendo anteriormente, que cada pieza, ¿cierto? En Efesios 6, tienes que leer ese libro porque ahí te puedes edificar aún más, aprendiendo cada paso de lo que Pablo nos cuenta en Efesios, sino que más bien tenemos una función no solamente ofensiva, sino defensiva, y es que el escudo de la fe, ¿cierto?, va a apagar los dardos del enemigo. La espada del Espíritu, que es la palabra, ¿cierto?, va a ser nuestra guía, nuestra fortaleza. Amén. Y ahí estuvimos hablando, se recuerdan de los pies del calzado del Evangelio, que sabe que no es que solamente nos ayuden a resistir, ¿verdad? Porque a veces creemos que resistir es la solución, que resistir, ¿cierto?, es lo que debemos actuar como cristianos. Muchas veces se nos pasan la vida, se nos pasan los meses, se nos pasan los años resistiendo la opresión del enemigo. Pero ¿por qué te estoy enseñando de devolver el golpe? Porque hay gente que en este tiempo, mire, no solamente Dios nos está hablando a nuestro corazón, sino que yo sé que Dios le está hablando a todo aquel que nos escucha y comparte estos audios digitales. Hay gente que en este tiempo tiene que pararse, tiene que sacudirse y empezar a tener que ejercer esta autoridad espiritual, esta autoridad que tenemos, ¿cierto?, en la palabra, en la sangre de Cristo, ¿cierto?, que este fruto en nuestros labios, a veces nosotros inconscientemente empezamos a declarar cosas que finalmente traen a nosotros más aflicción, cuando en realidad, iglesia, tenemos victoria en todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Amén. Entonces usted no solamente tiene que resistir, sino que avanzar. Diga, no solamente tengo que resistir a la opresión, al desierto, a la prueba, sino que también tengo que avanzar. Y hay tantos ejemplos que podemos seguir en la historia bíblica. Por ejemplo, David. Amén. ¿Se recuerdan de la historia de David? Cuando no solo resistió a Goliat, sino ¿sabe qué hizo David? Corrió hacia él, ¿verdad? Y la confianza de David, sabía que no era con su fuerza, sino que en el nombre del Señor. Esa fue la postura correcta de devolver el golpe en David, en la historia de Goliat y David. Mire qué lindo. Recuerdo que está ahí en Primera de Samuel. Vamos a ver si lo puedo encontrar rápidamente aquí. Primera de Samuel 17:48. Mire, David devolvió el golpe no con su fuerza, sino sabía que era en el nombre del Señor. Primera de Samuel 17,
48, mire lo que dice. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, estoy hablando de Goliat, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. O sea, ¿qué nos está enseñando la palabra? Que él no se detuvo para resistir lo que venía contra él, no estuvo ahí quieto para recibir el golpe, sino más bien fue y contraatacó, ¿cierto?, a este gigante, porque sabía que no lo haría con su fuerza, sino con la presencia del Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, esto es lo que tú tienes que declarar, iglesia. Así como David corrió hacia él, tú también. La enseñanza, yo creo, de esta mañana, lo que el Señor está hablando a nuestro espíritu, es que tú te levantes, ¿cierto?, para devolver el golpe a lo que está pasando, a lo que está fluyendo en tu vida, a lo que está oprimiendo tu vida espiritual. Si tú tienes quizá hoy día esa opresión constante, cuando hablábamos de la guerra espiritual, esa opresión constante, ¿verdad?, que no te deja avanzar, que no te deja animarte, que viene el día a día con el desánimo, con la tristeza, con el dolor, con esas cosas que queremos que lleguen pronto, pero no llegan. Entonces nos empezamos a frustrar porque nos cuesta tener paciencia, nos cuesta perseverar antes de vivir toda esa quietud que a veces nos toca resistir, pero también debemos aprender que hay autoridad en Cristo, que tenemos autoridad en su nombre, que tenemos autoridad a través de la cruz, que tenemos autoridad a través de su palabra. Y aquí este ejemplo bíblico de David es un ejemplo de confianza, es un ejemplo de entrega, es un ejemplo de devolución del golpe, es un ejemplo de obediencia, ¿verdad? Y es un ejemplo donde sus emociones no fueron afectadas. Imagínese usted, literalmente, en este momento, en esta época, se encuentra con un tremendo gigante. Emocionalmente, ¿qué diríamos? Ay, yo no puedo vencer esto, ¿cierto? Porque lo vemos, estamos mirando con nuestros ojos naturales. Sin embargo, David estaba caminando y estaba confiado que en el nombre del Señor vencería. Amén. Y esto es lo que tienes que hacer cada mañana, iglesia, orando, declarando la armadura de Cristo que la enseñamos en los audios anteriores, ¿verdad? Declarando quién eres y a quién sirve. Qué importante, mire qué lindo esto. ¿Quién eres y a quién sirve? Tenemos identidad cuando creemos en este Rey maravilloso, cuando creemos en el Salvador del mundo. Ese Salvador se llama Jesucristo. Tienes que aprender, iglesia, saber quién eres y a quién sirve. Amén. ¿Cuántos de nosotros vamos a devolver el golpe antes que termine el año 2025? Y yo lo veo en mi espíritu, que el año 2026 entrarás en una nueva temporada porque has aprendido estas formas espirituales de ganar la batalla, las herramientas, ciertos espirituales que el Señor nos da, ejercer esa autoridad que el Señor nos da para ganar las batallas que se nos presenta. ¿Sabes, iglesia? Te invito a devolver el golpe con propósito. Amén. No se trata de un contraataque, no se trata de una guerra, no se trata de devolver, ¿cierto?, con venganza. No. Sino más bien tienes que tener principios en tu vida. Y el primer principio es discernimiento. Estuvimos hablando de eso también. Saber, identificar con qué, ¿cierto?, y contra qué estamos peleando. El segundo principio, iglesia, es la palabra, porque, sabe, ante toda circunstancia, la palabra nos da vida, la palabra es verdad, la palabra está establecida, amén, y no es una emoción. Ahí anoten porque yo sé que están anotando. Tercer principio es algo que nos cuesta muchísimo y es la obediencia, amén, amén. No luchar donde Dios, ¿verdad?, donde quizás Dios nos colocó en un lugar, sino más bien obedecer a Dios cuando nos envía, obedecer a Dios cuando nos enseña que debemos someternos a su palabra, someternos a sus principios, someternos a su estructura, amén, sino más bien obedecer en todo lo que Él nos ha revelado a tu vida, a nuestra vida y a través de su palabra. Siempre hemos dicho que el Señor hace llamado universal, este llamado universal que tenemos todos a ser hijo de Dios, ¿verdad? Y juntamente
coherederos con Jesucristo, pero también hay llamados específicos que tienen que trabajar aquí en la tierra para que otros puedan ser alcanzados, para que otros sean salvos. Recuerde que ese es el mayor propósito, que mucha gente sea alcanzada a través de su evangelio, que mucha gente sea salva y que podamos, ¿cierto?, ir a esa vida eterna que el Señor nos prometió. Entonces, ¿cómo devolvemos el golpe? Recuerde que estamos en el episodio 21 y en esta introducción de devolver el golpe, ¿cierto?, con la autoridad espiritual. Ejercer la autoridad. Diga así: voy a ejercer la autoridad que el Señor me ha dado a través de su palabra, a través de la sangre preciosa de Jesucristo, a través de aquella cruz. Voy a ejercer esa autoridad. Y los 3 principios más importantes, ¿verdad?, es discernimiento, palabra y obediencia. Amén. O sea, anote ahí: discernimiento, palabra y obediencia. Usted ya sabe que en la guerra espiritual vimos que nos teníamos que revestir de su armadura, ¿cierto?, que había poder en la armadura, pero sin embargo tenemos que caminar siempre en propósito, tenemos que caminar siempre en el plan divino. Entonces tenemos que tomar estas palabras, iglesia, para que podamos avanzar, discernir, estudiar la palabra, porque nos llevará a toda verdad, y obedecer a Dios a través de ella. Mire, hay otro ejemplo que también me gusta mucho y que está en Hechos 16, donde Pablo se volvió y reprendió, ¿se recuerdan?, a los espíritus que estaban adivinando en esta circunstancia. Pablo, ¿cierto?, ahí estaba un espíritu de adivinación y que seguía al joven, y ni antes ni después me recuerdo que le dice, discernió y le habló y actuó correctamente. O sea, inmediatamente le habló. En esta circunstancia Pablo tomó esa autoridad, ¿verdad?, para desatar lo que estaba ahí atando a estos jóvenes, ¿verdad? Mire, iglesia, no solo se trata de resistir lo que nos oprime, no solo se trata de perseverar, amén, pero tenemos que tener un equilibrio, tenemos que tener esa autoridad espiritual, ejercer esa autoridad espiritual, amén, de declarar con nuestros labios lo lindo, lo hermoso que ha sido el Señor a través de su palabra, porque en cada versículo, en cada historia, en cada libro nos da promesa para nuestras vidas. Y entender, iglesia, que no todas las batallas son nuestras, amén. No solamente el Señor nos está llamando a resistir y perseverar, y mucho menos a contraatacar, sino que entender que el mundo espiritual es tan palpable como el mundo natural, y a veces el enemigo va a querer desenfocarte, distraerte, incluso, y esto nos pasa mucho a nosotros los ministros de fe, a meternos a guerras ajenas, a donde nadie nos llama, ¿verdad? Diga, a donde nadie me llamó, sino más bien tenemos que aprender a identificar para no desenfocarnos, para no distraernos, para no debilitarnos, ¿cierto? Para no desanimarnos, que cuáles son nuestras guerras propias y cuáles son las que no debemos, ¿cierto?, instruirnos o, ¿cierto?, estar en otras guerras ajenas donde nadie nos ha llamado, donde el Señor, quizá ahí nos tenemos que aferrar muchísimo al discernimiento, a preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿O qué hago con esta situación? Porque pasa mucho en los ministerios de liberación, donde a veces liberamos, donde a veces ministramos y nos agotamos físicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque nos ponemos a hacer cosas que el Señor no nos envía a hacer. Aprender que no todas las batallas, iglesia, son nuestras. Por eso debemos preguntarle al Señor cuando tenemos este tipo de opresión o este escenario que podamos estar viviendo: Señor, ¿me estás llamando a resistir? Señor, ¿me estás llamando a perseverar? ¿Me estás llamando a contraatacar? ¿A qué me estás llamando, Señor? Amén. Por eso debe siempre existir un equilibrio, diga, un equilibrio en el mundo, ¿cierto?, espiritual. Y por eso debemos aprender a tener esta relación maravillosa con el Espíritu Santo. Cuando estamos
¿cierto? Con el Espíritu Santo, día a día, constantemente, Él te va a revelar. Si es mayor nuestra relación con el Espíritu Santo, iglesia, vamos a tener esa paz y esa calma, aún en medio de la tormenta, aún en medio del abismo. Si nosotros tenemos esa mayor intimidad con Él, vamos a aprender a identificar qué es lo que está pasando en nuestra vida, si hay una aprensión constante, si estoy en una guerra espiritual, si realmente estoy atenta, ¿cierto? O atento a lo que está pasando, si Satanás me quiere distraer, desenfocar, desanimar, quitar la fuerza que me queda. Tú vas a poder aprender a identificar cuando tienes una relación con el Espíritu Santo. Qué lindo. Mire, ya hemos dado la introducción en este episodio número 21, hablando de devuelve el golpe, ¿verdad? Ejercer la autoridad espiritual que el Señor nos da a través de su palabra, a través de la fe, a través, ¿cierto?, del calzado del Evangelio. Estuve dando el ejemplo de Pablo, estuve dando el ejemplo de David y el mayor ejemplo de todo, Jesús, ¿verdad?, que no actuaba desde su emoción, más bien de su autoridad espiritual. Y en los próximos audios te quiero contar ya más detalladamente, ¿cierto?, cómo David devuelve el golpe a Goliat, ¿cierto? Pero hay otros personajes que son maravillosos. Y David, mire, David devolvió el golpe no con su fuerza, sino con el Santo Espíritu, ¿cierto?, del Señor, en el nombre de Jehová. Él sabía, y la confianza de él, sabía que el Señor estaba con él. Pero ¿sabe? Después hay otra clase que me gusta mucho, José. ¿Sabe cómo devuelve el golpe José? Con el perdón. Uy, cuánto le encanta la historia de José, y vamos a estar hablando más detalladamente. Él devolvió el golpe con el perdón. Primero, estamos hablando de David, ¿cierto? Él fue, ¿verdad?, devolviendo el golpe a Goliat con la confianza y la fe que tenía en el Señor. José devolvió el golpe a todo lo que sucedió, a todo lo que tuvo que vivir para ver la promesa, con el perdón a su familia. Amén. Después hay uno que me encanta, en eso yo ahí me voy a detener quizá vamos a agregar otro audio, que es Nehemías. Nehemías devolvió el golpe, ¿cierto?, en esa circunstancia, en ese escenario, ¿verdad?, con la oración y la acción. Qué importante, no solamente orar, sino accionar. Y me gusta porque Nehemías dice: no me distraigan porque estoy en un propósito. Y de verdad que cuando lleguemos a Nehemías es un capítulo que enseña, que enfoca, y que entendemos que van a venir tantas cosas, tantas distracciones, tanto desenfoque, tanta gente que va a querer que tú no cumplas el propósito, porque son, ¿cierto?, también instrumentos de las tinieblas. Mire, Jesús, ya lo dijimos, devolvió el golpe con el mejor ejemplo de todos, a través de su palabra. Amén. La espada del Espíritu vence toda tentación. Dígalo para su vida. La espada del Espíritu vence toda tentación. Y Jesús fue uno de los mayores ejemplos que devolvió el golpe, ¿cierto?, con la palabra. Después tenemos, ¿sabe? Hay uno que también me gusta mucho, Pablo y Silas. ¿Sabes cómo devolvieron el golpe ellos, iglesia? Con la alabanza. Amén. ¿Sabe? La adoración, la verdadera adoración en espíritu, en verdad, en cuerpo, alma y espíritu, totalmente entregado al Señor, rompió las cadenas. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Amén. Mire cómo vamos a devolver el golpe en los siguientes audios. Y uno que nos cuesta, y que yo voy anotando rápidamente porque me va revelando el Señor tantas cosas lindas a través de su palabra. Uno que nos cuesta a todos: obedecer. ¿Saben quién fue ese? Abraham. Amén. Él devolvió el golpe a toda opresión, a toda tentación, a toda prueba, porque Abraham fue probado en su fe. ¿Sabe cómo lo devolvió? Obedeciendo. La obediencia, iglesia, abre puerta. Amén. Y eso también lo vamos a estar leyendo, compartiendo en la última clase. Cuando desobedecemos, cerramos las puertas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y Abraham fue uno que devolvió el golpe obedeciendo al Dios
¿cierto? Que servía, al Dios que creía. Qué lindo. Me encantó este audio, iglesia, porque sé que nos va a dar herramientas para poder levantarnos, para que puedan brillar, para que puedan seguir avanzando en este evangelio maravilloso. Amén. Yo no sé qué tú estás pasando, qué es lo que puedas estar viviendo, no sé cuál es la dificultad, el problema, solo sé que el Señor es maravilloso, que aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de dificultad, el Señor nos levanta, el Señor, ¿verdad?, nos acoge, nos rescata, Él nos liberta de la esclavitud, Él nos liberta de todo lo que estamos pasando. Y, ¿sabe? Me estoy yendo, no lo tenía anotado, pero se me viene a mi mente, a mi corazón, el libro de Isaías 60. Yo no sé a qué el Señor te quiere hablar, a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, donde le dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Qué lindo. Iglesia, es tiempo de levantarse, es tiempo de ver la gloria de Dios sobre nosotros, es tiempo de sacudirse, es tiempo de devolver el golpe, es tiempo de entender que tenemos autoridad y que debemos ejercer esa autoridad como hijo de Dios para avanzar, para conquistar el plan divino de Dios en la vida de cada uno. No se trata de venganza, no se trata de una reacción humana, no se trata de emoción, sino más bien se trata de la autoridad que tenemos en el Señor. Amén. Qué lindo del Señor. Así que te bendecimos, ya se nos acabaron los minutos, te bendecimos y me quedo con el último versículo que vino a mi corazón. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hay promesa en los hijos de Dios. Dios te bendiga, iglesia. Quiero que cierres tus ojos y oramos, Señor, por todas esas personas que nos están escuchando este día jueves en las diferentes plataformas, en las diferentes ciudades, en los diferentes países. Señor, gracias porque una vez más hablas a nuestro corazón, a nuestro espíritu con este episodio número 21, que debemos devolver el golpe, que tenemos autoridad en ti, Señor, a través de la cruz, a través de tu sangre, a través de tu nombre, Señor. No hay otro nombre más grande que el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendecimos a nuestro ministerio y todo lo que estás haciendo en él. Bendecimos a nuestros pastores, Señor, que han inaugurado la iglesia nueva de Identidad de Reino en la ciudad de Coronel. Y empezamos, Señor, a orar por Miami, empezamos a orar por Santiago de Chile, donde tú también nos has prometido levantar, Señor, espacio para todo aquel que necesita saber que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que levanta, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que nos llevará a vida eterna si creemos en Él, si obedecemos a su palabra y si respetamos, Señor, y hacemos, ¿cierto?, todo lo que tú nos envías a hacer en tus principios, en tus mandamientos, a través de la profeta mayor, a través de tu palabra. Gracias, Padre. Bendecimos este audio y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga, iglesia, y nos escuchamos el próximo martes sin falta. Vamos a estar ahí en nuestra segunda clase de devolver el golpe. Devuelve el golpe, iglesia. Bye, bye.